lección sobre CISEC en diferido, ¿verdad? Por bueno, les expliqué los exámenes médicos que tenía que estar haciendo y esto. Y hoy les dejé por diferido la clase sobre la educación después de Auschwitz, de Theodor Adorno. Entonces, hoy vamos a estudiar a CISEC, el tema de la pandemia, o los textos de CISEC sobre la pandemia, y luego las clases que siguen regresaremos al punto de partida, vamos a leer Alain Badiou, que fue lo primero que leímos, pero un texto que se llama El mensaje a los jóvenes, que es del 2017, y queda una actividad de foro, no estoy muy seguro cuál es el último día, dame un segundo, ya lo reviso, pero hay un grupo un grupo de compañeros y compañeras que todavía falta hacer la actividad aforística, que son así el viernes 15 de julio, el último día. Gabriela, Edgar, Ariel, Michael, Valerie, Adrián, Mónica, que sería de hoy en 8, de hecho, de hoy en 8. Entonces, tenemos esta clase sobre CISEC, la clase veremos Badiou, ¿verdad? El mensaje a los jóvenes. Entonces, para esta clase yo traje karaoke académico. Vamos a hablar sobre CISEC. Hablamos un poco sobre él en la clase que preparó Ana María y en el foro también salieron algunos comentarios sobre él. Bueno, este es un filósofo, psicoanalista, crítico cultural esloveno. Se le considera uno de los 10 intelectuales así, más influyentes del mundo contemporáneo, junto con Noam Chomsky, junto con Martha Nussbaum, con Judith Butler, ¿verdad? Digamos que es parte del Star System intelectual. Tiene una producción muy prolífica. Hay una revista internacional dedicada solo a los estudios sobre CISEC. Bueno, es un autor que hay que leer en el mundo contemporáneo. Es muy difícil como no dedicarse profesionalmente a la filosofía y no saber cómo de qué va lo que se plantea. Supongo que como todas las personas que hacen parte del Star System, hay mucha polarización en relación con personas que lo aprecian y personas que no lo aprecian. A mí me parece interesante, me parece original, muchas de las cosas que dice. Y bueno, en este caso habla sobre la pandemia. Ya antes hubo un libro que se había publicado, se llama Sopa de Wuhan. Fue uno de los primeros libros que salió en medio de la pandemia, que yo pensé ponérselos a leer, pero luego, no sé, me parecía que era un poco escrito de ocasión. Y bueno, también, digamos, creo que es interesante, aunque eso pasó, digamos, el inicio de la pandemia fue diciembre del 2019 en China. En el caso de Costa Rica empezó en marzo del 2020, que fue cuando, ustedes recordarán, empezó la educación a distancia. Y bueno, formalmente no ha terminado la pandemia, pero la vida, digamos, estamos en la nueva normalidad. Y aunque es algo que ha pasado solo hace 2 años, uno puede ver la evolución que ha tenido las miradas desde el inicio de la crisis, ¿verdad?
y es interesante. A mí me recuerda mucho la intervención que hace Marx cuando escribe La ideología alemana en 1845, en polémica justamente contra los jóvenes hegelianos, ¿verdad? La izquierda hegeliana, contra Bauer y Stirner y Feuerbach, en el sentido de que es como una burla de Marx, refiriéndose que entre 1841 y 1845 se derrumbaron más castillos y más países que en guerras enteras, pero que esos castillos y esos países solo habían ocurrido en la mente de los filósofos, ¿verdad? Eh, y esa cosa como burlista, digamos, de Marx, burlista no, irónica, digamos, que es como el estilo correcto para referirse a como lo que Marx escribe. Eh, Me recuerda como ese periodo porque también es un periodo muy corto de 2 o 3 años y las ideologías, digamos, y las perspectivas y los pronósticos que vimos desde el 2019 en adelante, hemos visto cómo emergían unos a toda velocidad y con la misma velocidad se derrumbaban, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos justamente en estos tiempos inciertos pero interesantes, que incluyen haber pasado por una pandemia, ver en vivo una guerra imperialista clásica como la de Rusia contra Ucrania, que amenaza con volverse de guerra mundial en cualquier momento, pero todavía no se vuelve. Y la campanización de Cartago, muchos hechos históricos simultáneos de distinto peso, obviamente. Eh, entonces, CISEC, qué nos aporta su análisis y qué nos aporta lo que leímos, ¿verdad? Obviamente eso es un referente de la filosofía política contemporánea. Michael celebra también el triunfo del Cruz por Cartaginés. Yo no había el partido, por cierto, pero pensé que la liga lo tenía fácil, pero no. Entonces, en esta vida hay 3 cosas que hay que saber: inglés, Excel y no confiar en la liga. Es un referente de la filosofía política contemporánea, como les dije. Eh, de hecho, de manera famoso en este sistema, que yo no sé, no sé qué opinan ustedes, cómo sienten eso ustedes como profesionales de la filosofía, pero es raro que haya un star system, ¿no? De, de los filósofos y de los pensadores, justamente porque uno pensaría que eh, el Star System, ¿verdad? El sistema de estrellas y el cine y la publicidad y todo esto sería el equivalente, digamos, de los sofistas del mundo clásico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Zizek lo es, Neil deGrasse Tyson también lo es, ustedes lo han visto en series y en películas. Ya Carl Sagan era un poco así, ¿verdad? Cuando aparece ¿cómo se llama esta peli? En la que aparece Carl Sagan, en el video con Judith Foster. Pero bueno, por ejemplo, eso. Alain Badiou también, por ejemplo, tiene Jean-Luc Godard hizo una película sobre él. Eh, Agamben aparece en esta película de Pasolini y el Evangelio según San Mateo. Eh, entonces a mí todavía no estoy muy seguro de opinar sobre eso. Entonces me parece que es un poco, tiene el peligro de eso, de tribalización, de banalización, pero sí también me parece que, y es una cosa que siempre por mi parte, digamos, le he reconocido a CISEC, y es un gesto que también hace César Rendueles, por ejemplo, en el mundo hispanohablante. Gallardo también lo hizo durante mucho tiempo, parecido, que es que
los materiales con los que construye su filosofía y su pensamiento no son solo los materiales que vienen de la filosofía clásica, ¿verdad? Sino que utiliza, se enfoca, utiliza materiales que vienen sobre todo de la cultura pop, ¿verdad? Pues, con referencias que vienen, por ejemplo, en el libro que ustedes leyeron hace una referencia a un libro de ciencia ficción de H.G. Wells, ¿verdad? La Guerra de los Mundos, que también tiene una película que si alguna vez tienen chance de oír la transmisión radial, óiganla si entienden, si son angloparlantes, porque es brillante la transmisión de Orson Welles, de la Guerra de los Mundos, que, sabe, bueno, conocen la historia, ¿no? Que es una transmisión radial de Wells que no avisó que estaba contando la historia de H.G. Wells y generó un pánico en Estados Unidos porque la gente pensaba que de verdad había una invasión de marcianos en curso. Lo cual habla muy bien de Wells como narrador de radio. Pero bueno, en el libro que ustedes leyeron hace referencia a Wells, pero en otros hace referencia a la novela latinoamericana. Recuerdo uno que hace una referencia a la esclava Isaura, por ejemplo, o a Bart, a los Simpson, ¿verdad? O sea, saca sus materiales de apoyo y de ejemplo de lo que nosotros le decimos la cultura pop ahora, ¿verdad? Eh, en el caso de la ciencia ficción, ¿verdad? Siempre, eh, durante mucho tiempo, digamos, ese tipo ahora los consideramos como clásicos, y por ejemplo, Wells se considera un clásico en la literatura. Pero durante mucho tiempo ese tipo de narraciones eran, digamos, ha habido toda una serie de nombres para, para definir ese tipo de cultura, ¿verdad? En el mundo del teatro, por ejemplo, eh, se le llamó teatro guiñol, que es como las primeras formas de la cultura de masas pop contemporánea, ¿verdad? Que son teatros que normalmente funcionaban en los puertos, en las zonas más deterioradas de los puertos, en las ciudades. Y eh, el que inventó el teatro, por cierto, fue un detective de policías, un detective que se transformó en productor teatral. Entonces tenía mucho material en su vida sobre crímenes, asesinatos, historias policíacas y eso. Entonces lo montaba en el teatro y la gracia de ello era de que la gente se asustara. De hecho, en el teatro fue el primer teatro que tenía un médico de situación ahí mismo en el teatro para, digamos, por el susto que recibe la gente, ¿verdad? Entonces, estuvo el Teatro Guiñol, estuvo el Penny Dreadful también, ¿verdad? Que luego de ahí toma su nombre una serie de Netflix, por cierto, eh, que es muy buena, eh, que literalmente es como un 5 lleno de sangre, esa sería la traducción, que es el valor de la historieta, digamos, esta. Eh, y luego el pulp, ¿verdad? Este tipo de historias fantásticas y fantasiosas. Eso siempre se consideró baja cultura, ¿no? Cultura de los bajos fondos. Este, y bueno, ese es el material que utiliza CISEC, que utiliza César Rendueles. A mí eso me parece correcto, me parece bien, y como que esto siempre me ha parecido que es un gesto absolutamente correcto para la filosofía contemporánea. Eh, Supongo que en mi caso, por razones políticas, es decir, como el elitismo cultural ha sido una de las formas de vivir la política fundamentales en este país, a mí siempre me ha parecido desagradable el elitismo cultural como forma de vivir la política. Este, y además me parece que es correcto porque es históricamente correcto, ¿verdad? Es decir, ahora para nosotros, qué sé yo, la Antígona de Sófocles
no sé, Romeo y Julieta de Shakespeare son la quinta esencia, digamos, de la alta cultura, ¿verdad? Y la demostración de refinamiento y de sofisticación y eso. Pero si uno se toma la delicadeza de leer lo que dice el texto, sobre todo en el caso de Shakespeare, pero también en Sófocles, y, y conocer un poco la historia de ese canon que parece súper sofisticado y súper elegante y súper culto en nuestra época, eso se definió a gritos en los mercados. Esa fue la forma en la que se definió el canon de cómo se presenta Romeo y Julieta o cómo se presenta eh, As You Like, ¿verdad? Como gustéis y así. Y si uno lee con detalle eh, las obras, por ejemplo, las de Shakespeare, las comedias, por ejemplo, que él originalmente quería hacer eso, escribir comedias, pero luego se dio cuenta que lo del drama le salía mejor, o tenía más público también. Y son culebrones, digamos, son historias que uno podría traducir de otra forma a nuestra vida y se parecerían mucho a los culebrones y a las películas de nuestro tiempo, ¿verdad? Y de hecho hay varios autores que han hecho eso con Shakespeare. Entonces a mí como gesto me parece muy bien, me parece muy útil y me parece que es interesante. Y además que me parece históricamente cierto, ¿verdad? Y además me parece que tiene un efecto político importante. Zizek retorna a los temas que el posmodernismo filosófico había colocado en el centro del debate. Habíamos discutido en el curso las interpretaciones de Lyotard, que fue lo que leímos la condición posmoderna, ¿verdad? Pero bueno, digamos, la filosofía posmoderna tiene varios autores, digamos, de referencia, Lyotard, Lipovetsky, Bátimo, que Bátimo luego se va como hacia otro patín, ¿verdad? Hacia la teoría del comunismo hermenéutico o del pensamiento del comunismo débil, que es como la forma que lo plantea él después de su relación con el proceso boliviano, con el proceso venezolano, con el boliviano. El que tiene una relación con el proceso boliviano es Zizek y Negri, con el primer periodo del proceso boliviano, no antes del golpe, cuando estaba iniciando Evo Morales. Entonces, los temas que colocó la filosofía postmoderna, que yo creo que ahí habría que distinguir analíticamente las obras como tales de los filósofos que nosotros hemos considerado, o que el canon universitario ha considerado como el tipo ideal de la filosofía postmoderna, como Lyotard, como Poetsky, y la cultura postmoderna, ¿verdad? Porque yo creo que sí, una cosa que logra hacer Lyotard y Bátimo, Lipovetsky, es que logran captar la sensibilidad de la sociedad y sí hacen una operación ideológica, digamos, de transformarla en un tratado filosófico, ¿verdad? Pero es interesante, digamos, cómo captan la cultura, digamos, postmoderna. Entonces, Zizek trabaja las dos cosas, ¿verdad? Primero establece una crítica a los temas del posmodernismo filosófico y también trabaja con los elementos de la cultura posmoderna como tal, ¿verdad? En el texto ustedes leyeron, por ejemplo, toma un tema de un autor que no hemos hecho ni siquiera referencia, no, leímos un articulito corto en el curso que no lo pusimos a leer, que es Jean Baudrillard, que también, digamos, está ahí en el grupo, digamos, de lo que normalmente nosotros consideramos filósofos postmodernos, ¿verdad? Y la idea del simulacro, ¿verdad? Que es tan importante para Baudrillard,
CISEC lo toma y asegura que uno de los elementos de nuestra cultura es que hay una hipertrofia, ¿verdad? De la experiencia del simulacro, ya no como, digamos, ya no como algo novedoso, digamos, o algo condenable, eventualmente si a uno no le gusta eso, sino que como parte de lo real. Entonces, la realidad es así ahora. Hay una permanente producción y reproducción de los simulacros en nuestra propia vida, en lo real, ¿verdad? Entonces, pero los puntos de flotación, digamos, contra los que CISEC se enfrenta con los, digamos, con los filósofos postmodernos, sería, bueno, la teoría del achatamiento histórico, obviamente, digamos, para CISEC no hay equivalencia histórica, hay progreso en la historia, hay progresos materiales, progresos políticos, progresos morales, aunque esos progresos son desigualmente desarrollados, como diría Marx o como diría Trotsky. La idea del fin de los grandes relatos también, obviamente, que eso, bueno, fue mm, una de las primeras tesis, digamos, que fue más controvertida como tal de los filósofos postmodernos, eh, tal vez entendida en su versión más liviana, menos sofisticada, porque digamos, desde muy entrado el siglo XX, uno de los grandes relatos ha puesto en el centro de la vida política, que es la religión, ¿verdad? Digamos, la fe, el relato religioso. Digamos, el siglo inicia con los atentados contra las Torres Gemelas en Estados Unidos y con la campaña, la guerra global contra el terror en todo el mundo y en todo el aparato de la industria cultural contemporánea, es la guerra contra el Islam, ¿verdad? Como, digamos, la guerra contra lo uno. Y han aparecido, digamos, nuevos relatos. Y la idea de la fragmentación, ¿verdad? Del rizoma como un concepto central para pensar nuestro tiempo y regresa, digamos, la importancia de la totalidad, el concepto de totalidad venido del idealismo alemán y del marxismo, que también funciona como principio de totalidad. Entonces, temas como la lucha de clases, ¿verdad? Central, que había sido o decretada como extinta en una interpretación bastante antojadiza de lo que Francis Fukuyama escribió, o que había sido sustituida por luchas relacionadas con la identidad, ¿verdad? Hay una polémica que publicó New Left Review. Yo estoy pensando en ponérselas, pero no se las puse. La estudiamos en Panorama del Socialismo Contemporáneo. Y creo que hay un curso que está discutiendo eso ahora en nuestra facultad. Es la polémica entre Nancy Fraser y Judith Butler, ¿verdad? Sobre la redistribución y el reconocimiento. Y en CISEC hay un regreso al concepto de lucha de clases como tal, ¿verdad? Que es un concepto que no es marxista, ¿verdad? La mayoría de personas consideran o creen, bueno, la mayoría de personas creo que no conocen el concepto, pero las personas que conocen el concepto consideran que es un concepto que viene de la tradición marxista, aunque efectivamente la tradición marxista usa el concepto de lucha de clases. El concepto Marx-Dixit, por cierto, no lo inventó Marx, sino que es un concepto que viene de los historiadores y de hecho de los historiadores conservadores franceses de la Revolución Francesa, ¿verdad? Como Lamartine o como, ¿cómo se llama? Como Thiers, ¿verdad?
eh, que leyeron, digamos, la Revolución Francesa en clave de lucha de clases, lucha entre las clases sociales, ¿verdad? Eh, para decir que eso era indeseable, pero lo leyeron en esa clave. Entonces, ese concepto obviamente remite a la idea de clase social, es decir, que hay primero una relación determinante en nuestras vidas asociada a la localización en las relaciones sociales de producción, ¿verdad? Esa es la definición de clase social. En Marx son grandes, esa es la definición de clase social en Lenin. En Marx es un poco más conceptual, pero no la vamos a ver aquí. Digamos, la definición más fácil es la de grandes grupos de personas que ocupan la misma posición en relación con los medios de producción. La definición de clase. Y estas clases se enfrentan entre sí por la apropiación del plusproducto social. Y esa lucha existe, es parte de lo real, aunque usted no la perciba, ¿verdad? Y justamente que no la perciba es una demostración de su existencia, ¿verdad? Esa sería la idea. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que Costa Rica es un país de paz, es una demostración de lo eficaz que ha sido la lucha de clases en Costa Rica. El idealismo trascendental, sobre todo la importancia de Hegel, ¿verdad? Zizek me parece que está dentro, hay una polémica dentro de la tradición marxista sobre si hay continuidad o no y hasta dónde y en qué condiciones de Hegel y Marx. En general, como nosotros estudiamos en filosofía, supongo que la mayoría de personas que leen o estudian a Marx o las clases que se dan en la facultad tienden a poner énfasis en la continuidad entre Hegel y Marx, ¿verdad? Que es la tesis que tiene Adorno, por ejemplo, que es la autor que nosotros leímos, que es la tesis que tiene Marcuse, que tiene Ernest Bloch, ¿verdad? Eh, Aunque eso es una polémica, ¿verdad? Hay toda una corriente de tradición marxista también que sostiene que no hay una continuidad, que pone énfasis en la diferencia entre, intenta establecer una discontinuidad entre Hegel y Marx, que en esa tradición está sobre todo Luis Althusser, ¿verdad? Pero también ahí está por Toni Negri, por ejemplo, Luis Althusser, Toni Negri, Etienne Balibar, ¿verdad? Yo creo que Zizek, pese a que le debe muchas cosas al Althusser, como muchos de los intelectuales franceses, que rara vez lo reconocen, está más cerca de la tesis de la cercanía, digamos, entre Marx y Hegel. Y hay sobre todo una revalorización del idealismo trascendental por el concepto de totalidad, absolutamente central, ¿verdad? Y el concepto de sujeto trascendental, ¿verdad? Que es una idea fundamental que viene de Kant y que continúa en el idealismo alemán y que juega un papel epistemológico y político central en Zizek porque tiene que ver con la certeza de la posibilidad de captar el mundo con el pensamiento, ¿verdad? Eh, y, y que ese mundo es una totalidad concreta, ¿verdad? Eh, es interesante porque, bueno, parte del, del espectro ideológico contemporáneo de nuestra época tiende a asimilar totalidad con totalitarismo, ¿verdad? Cuando estudiamos a Hannah Arendt, bueno, sería injusto decir que Hannah Arendt hace eso, eh, pero muchos de las interpretaciones posteriores a Hannah Arendt, posteriores a que el totalitarismo se transforme en un concepto, eh, ¿cómo se dice?, con derecho de ciudadanía dentro del mundo conceptual, político y filosófico contemporáneo. Hay autores que consideran
eso, ¿verdad? Por ejemplo, Popper, que es así, ese es otro del Star System intelectual, ¿verdad? Es otro de los intelectuales súper influyentes. O fue uno de esos intelectuales súper influyentes, que es la tesis en, ¿cómo se llama? La sociedad abierta y sus enemigos, ¿verdad? Que es, la tesis fundamental es, Platón inventó a Stalin, esa es la tesis, y, y totalidad y totalitarismo es lo mismo, ¿verdad? Entonces, quienes defienden el principio de totalidad son totalitarios, ¿verdad? Entonces, hay una línea ahí de continuidad entre Schelling y, y la KGB, Schelling y Beria y eso, y toda la gente que organizó las purgas del 37. El idealismo trascendental, el tema de la violencia revolucionaria, ¿verdad? Como tal, Sisek además tiene, además de sus propios libros, ha prologado varias antologías de autores que fueron muy importantes para la izquierda política en los años 60, y luego cayeron en desuso, ¿verdad? Después de los años 90, digamos, del ascenso de la idea del fin de la historia. Entonces, por ejemplo, tiene un libro prologado sobre Robespierre, sobre el político, el líder de los jacobinos durante la Revolución Francesa, que fue también el líder de lo que se conoció como los años del terror rojo. Y tiene un prólogo también a una selección de obras de Mao Zedong, y tiene un prólogo a el libro de Trotsky que se llama Terrorismo y Comunismo, texto sobre la guerra civil en Rusia. Y digamos, ahí sobre todo, la reflexión es obviamente una reflexión que si ustedes han llevado cursos con Gallardo o han leído sus trabajos, Gallardo lo dice de otra forma, pero digamos es un análisis que pone énfasis en la comprensión del concepto de violencia estructural, ¿verdad? Que la violencia estructural significa no la violencia fenoménica, ¿verdad? Nosotros normalmente cuando hablamos de violencia o de el comportamiento violento de alguien o de esa persona es violenta, ¿verdad? Reducimos la violencia a un individuo, como eh, ese muchacho es muy violento, no deberíamos invitarlo a la fiesta, ¿verdad? Eh, entonces ese muchacho, ese individuo es el que es violento y su comportamiento es lo que lo hace violento, ¿verdad? O también en la prensa es muy normal que utilice esa forma de expresarse, ¿verdad? Hubo enfrentamientos violentos entre los manifestantes y la policía, ¿verdad? Entonces la violencia es ese evento de, específico de, no sé, de quema de basureros o de quema de carros, o ese enfrentamientos a pedradas. Entonces eso es lo que es violento, ese episodio específico es lo que es violencia. Y el resto del tiempo, nosotros no somos violentos, o la sociedad no es violenta, la sociedad es pacífica. Y lo que tiene es episodios de violencia que son condenables o indeseables, ¿verdad? Esa es la mirada ideológica estándar sobre nuestra sociedad. La tradición marxista en general, pero no solo ella, pero digamos, yo creo que hay una elaboración muy larga y esa es de la que abreva Zizek, y también Gallardo. Lo que establece es que lo que hay en nuestra sociedad es una violencia estructural, ¿verdad? Es decir, las instituciones como tales están organizadas sobre la base de la violencia, el Estado y el mercado como tales están organizados sobre la base de la violencia. Entonces, en la relación obrero-patronal no hay un contrato libre entre personas libres, ¿verdad? Sino que lo que hay es, eh, hay coacción, ¿verdad? Digamos, hay fuerza, hay violencia, ¿verdad? Ahora que
ahora que se discute en el país la posibilidad de la extensión de las jornadas de trabajo hasta 12 horas, es un proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento, que tiene muchos de los apoyos y muchos de los votos, y probablemente, si no se hace algo al respecto, si no hay respuesta política popular, se va a aprobar y por lo tanto será, digamos, el fin del Código de Trabajo como se concebía desde los años 20, o de las leyes laborales como se concebían de los años 20. Otro evento histórico, la desaparición de la jornada de 8 horas legal y constitucional, como la hemos conocido hasta ahora. Cuando se discute eso, lo que se dice es que la opción de trabajar 12 horas es voluntaria para los trabajadores, ¿verdad? La idea. Y obviamente no es voluntaria, ¿verdad? Porque la opción es aceptar y la otra opción es no tener trabajo. Esas son las dos opciones, ¿verdad? Entonces la opción es aceptar o el hambre, que es la opción. Lo cual significa que en realidad no hay opción. Pero eso nos es invisible. A nuestra vista no lo percibimos, ¿verdad? Si lo que consideramos violento es si un trabajador parte la máquina, por ejemplo, en una protesta, y no la relación salarial como tal. Eso no nos parece violento. Nos parece que es un libre contrato entre individuos libres y racionales, ¿verdad? Por eso es que es tan frecuente oír el argumento, bueno, si no le gusta su trabajo, ¿por qué no se consigue otro? ¿Verdad? Y aparece como un argumento que es racional y válido, digamos, dentro de la esfera pública. Entonces, lo que quiere transmitir ese concepto es que el mercado, el Estado, la familia, el ejército, las instituciones están organizadas sobre la base de la violencia, ¿verdad? Eh, y que por lo tanto la respuesta de los sectores populares de la clase obrera, para usar el lenguaje marxista clásico, es siempre defensiva, ¿verdad? Es siempre defensiva frente a la violencia estructural, ¿verdad? Y que justamente esta violencia defensiva, en el marco de un proceso de transformación de las relaciones sociales, un proceso de transformación revolucionaria, juega un papel progresivo en la historia, ¿verdad? Engels escribe un libro que se llama justamente así, ¿no? El papel de la violencia en historia, y señala que ¿no? Las revoluciones son la locomotora de la historia y la violencia es la partera de la historia, ¿verdad? Son las metáforas que utiliza Engels en ese sentido, ¿verdad? Justamente. Y bueno, el materialismo dialéctico y la ideología, el materialismo dialéctico es la forma en la que se conoce la tradición que instauró Marx, y el tratamiento sobre la ideología, que es una de las cosas que más fama le ha dado. Hay un texto clásico de él del año 92, El sublime objeto de la ideología, eh, que aparece en un reader que también es muy famoso, se llama Ideología, un mapa de la cuestión, que yo se lo recomiendo mucho si les interesa ese tema, si les interesa el tema del concepto de ideología. Ese reader de Zizek sigue siendo uno de los mejores, junto con uno que hizo Kurt Lenk en los años 70, los dos están en la biblioteca. Uno se llama así, Ideología, un mapa de la cuestión, el otro se llama Ideología, no creo que se llama nada más así. El concepto de ideología, en el libro de Kurt Lenk. Ambos con un respectivo estudio introductorio muy erudito. Y sobre todo es el tema de la ideología, digamos, donde se vuelve más famoso porque hay dos grandes documentales, digamos, donde aparece él hablando, que se los recomiendo mucho también si quieren ver. eh, eh, La guía perversa del cine y otro que se llama La guía perversa de la ideología. Ambos están liberados en internet, solo ocupan buscarlos. Son documentales que duran como 2 horas, y es La guía perversa del cine es Zizek comentando películas, eh, y La guía perversa de la ideología es Zizek comentando películas y anuncios. Este, y es realmente muy interesante. Realmente muy interesante. Eh,
Sobre todo porque, bueno, ahí hay dos elementos, ¿verdad? Uno, una cosa que habíamos visto ya en la Escuela de Frankfurt, que Zizek lo radicaliza y a mí me parece convincente, ¿verdad? En el sentido de que la industria cultural es, digamos, la industria del entretenimiento contemporánea, es el aparato ideológico del Estado fundamental de nuestro tiempo. Digamos, no es ya la religión, que es la tesis que siempre defendió Marx, ¿verdad? Para Marx, la religión es la ideología por excelencia y el principal aparato ideológico sería de la iglesia, ¿verdad? Eh, bueno, sí, Marx le da mucha importancia a dos, a la religión y a la filosofía, digamos, como aparatos y, digamos, como formas fundamentales de la ideología de nuestro tiempo. Althusser va a decir que es la educación, que es el aparato escolar, el principal eh, productor de la ideología contemporánea. Eh, y, eh, y si sé que siguiendo en eso, Adorno y Horkheimer va a decir que la industria cultural, que es, digamos, nuestra ideología, está marcada por eso, por la imagen, ¿verdad? Eh, que eso es también muy interesante, ¿verdad? Política y antropológicamente muy interesante, ¿verdad? Eh, porque en los últimos 40 años hemos visto un traslado del soporte material de la producción de la ideología, ¿verdad? Porque durante el mundo clásico el principal soporte del conocimiento y de la ideología era la palabra hablada, ¿verdad? Era el diálogo en el caso de la filosofía y la poesía en el caso de la ideología. Eh, Luego hubo un movimiento en el siglo IV que llega a su culminación en el siglo XV con Gutenberg, que es el traslado del soporte fundamental del saber al libro, ¿verdad? Como soporte fundamental del conocimiento. Y el libro durante mucho tiempo se transformó en el soporte eh, para el conocimiento y para la producción de la ideología, conviviendo todavía con la palabra hablada. Y en el último periodo, desde los años 20, pero muy radicalmente desde los años 80, la imagen se vuelve la principal forma de construcción de la subjetividad, ¿verdad? Y eso a mí siempre me llama la atención porque, bueno, hay generaciones enteras, las últimas, que, por ejemplo, vieron una muerte en tele antes de ver a alguien muerto en su vida, ¿verdad? O no sé, vieron una relación sexual en la tele antes de experimentarlo, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene eso en la subjetividad de cada uno de nosotros? No estoy demasiado seguro qué efectos tiene eso, pero yo creo que sin duda son importantes antropológica y políticamente, ¿verdad? Para Zizek, justamente lo que él quiere retomar es las relaciones entre el conocimiento y el poder. Y justamente para él, el agotamiento epistemológico de los giros filosóficos que tuvo el último siglo XX, que para él me parece que eso es un agotamiento, llega a un cierto límite, lo que se puede hacer con esas interpretaciones, eh, pueden ser remozadas, digamos, la filosofía puede volver a agarrar fuerza, digamos, a agarrar energía, si se establece otra vez esta discusión sobre cuáles son las relaciones entre el conocimiento y el poder. Esta es la pregunta para él. ¿Cómo se puede conocer? Eh, ¿Y qué tiene que ver eso con la específica forma de poder social y político que tiene nuestro tiempo, ¿verdad? Eso lo intenta resolver abrevando de múltiples fuentes, la teoría de la ideología, en su interpretación marxista, ¿verdad? Marx, Adorno, Althusser, ¿verdad? Me parece los que más lo influyen. Eh, Lenin no estoy tan seguro, ¿verdad? Él tiene varios trabajos sobre Lenin. Tiene uno que se llama Lenin reactivado y tiene otro que se
llama Decir la Verdad, creo que se llama, donde reivindica a Lenin. Eso fue un gesto, a mí me parece muy radical, porque en el mundo de la filosofía uno puede reivindicar a Marx. En general hay mucha gente que considera que Marx es un filósofo, cosa que es equivocada, porque Marx estudió filosofía, pero nunca ejerció como filósofo. O si no se acepta que es filósofo, por lo menos se acepta que es un autor que es digno de ser estudiado en las facultades de filosofía, ¿verdad? Como Freud un poco también, ¿verdad? Que se sabe que no es filósofo, pero que bueno, que en filosofía deberíamos estudiar Freud, porque es algo importante para la gente que estudia filosofía. Pero digamos, Lenin era un poco más o menos el nombre de un perro muerto hasta inicio de siglo en la Facultad de Filosofía, el que reinició el debate sobre la valoración de la importancia para el pensamiento de Lenin. Digamos, tanto Alain Badiou como Slavoj Žižek, digamos, traen esa noticia. Tony Negri también. Al final todos terminan escribiendo un poco sobre Lenin de nuevo. Pero para él, digamos, teoría de la ideología más así, Marx, Adorno, Marcuse, ¿verdad? Más escuela de Frankfurt. Un criterio de la cultura, como señalamos, también caería claramente dentro de la categoría de marxismo occidental, tal como le definía Perry Anderson, ¿verdad? Es decir, así no se le conoce militancia política, digamos, no es el dirigente de una organización de izquierda, ni de una organización obrera, ni nada parecido. Es un profesor de filosofía. Pero sí, digamos, es clara su adhesión a los proyectos políticos de la izquierda europea, como a Syriza, por ejemplo, que hizo una campaña importante para que llegara cuando Alexis Tsipras llegó por primera vez al poder en Grecia, con la consiguiente decepción que luego de eso se transformó eh, con Podemos en España, que creo que tiene una relación menor, y eh, con Bernie Sanders en Estados Unidos y con el proceso latinoamericano, creo que sobre todo el boliviano, digamos, con García Linera, tiene una relación también. Pero siempre ha sido una cosa un poco exterior, digamos. En ese sentido, digamos, estaría dentro de lo que Perry Anderson le llamó el marxismo occidental, ¿verdad? La teoría de la ideología, como la entiende Zizek, está marcada, digamos, no por un seguimiento, digamos, a los clásicos, digamos, a la ortodoxia, no podría decir, del marxismo, sino que es una teoría de la ideología que además está condimentada, está mixturada, que esas son las partes a mí siempre me han parecido más difíciles de sus libros, por el psicoanálisis lacaniano. ¿Verdad? Es para él, desde el texto del año 92, el sublime objeto de la ideología, eh, hace compatible, digamos, el psicoanálisis lacaniano con la teoría de la ideología marxista, que eso es un debate intelectual también muy viejo entre filósofos y psicoanalistas, de si es compatible o no es compatible la teoría de Freud y la teoría de Marx. Hay todo un grupo de intelectuales que consideran que sí, que es compatible la teoría de Marx con Freud, y hay otro grupo de intelectuales que consideran que no, son de naturaleza distinta. Kant Zizek es de los que considera que sí que es compatible, ¿verdad? Y bueno, ciencia sobre ideología ya me referí mucho. Y es un comunista, ¿verdad? Al igual que Alain Badiou, defiende la idea de una sociedad sin Estado, sin mercado, sin dinero y sin clases sociales, que es la definición de quien se considera
comunista, ¿no? Alguien que quiere una sociedad sin Estado, sin mercado, sin dinero y sin clases sociales. Entonces, en relación con este tema, con el tema del conocimiento y el poder y la relación entre verdad y poder, Zizek establece que existe una posibilidad genuina de conocimiento, es decir, él cree que es posible alcanzar la verdad con el pensamiento, que es la definición que usa Hegel sobre la importancia de la filosofía, ¿verdad? Es posible alcanzar lo real con el pensamiento. Es posible un conocimiento genuino, que esto es obviamente un enfrentamiento con las tradiciones más escépticas de la filosofía, que consideran que el genuino conocimiento no es posible, ¿verdad? Que lo que hay son experiencias, lo que hay son narraciones y que hay, digamos, un giro en eso a, digamos, a lo que podríamos llamar un subjetivismo, sin más. Y ese giro a un subjetivismo sin más, evidentemente es combatido por Zizek. Dice, es posible alcanzar la realidad con el pensamiento, es posible un genuino conocimiento, pero ese genuino conocimiento convive con la certeza de que ese conocimiento está estructurado por violentos conflictos por su apropiación, ¿verdad? Entonces, hay una tensión entre las posibilidades genuinas de producir conocimiento y el hecho real de que nuestra sociedad está realmente dividida en clases sociales. Estas clases sociales luchan entre sí y por lo tanto luchan entre sí y entre ellas también internamente. Por lo tanto cualquier conocimiento está estructurado ya de entrada por los virulentos conflictos que ocurren en el mundo social por la apropiación de ese género de conocimiento, ¿verdad? Entonces, en relación con la teoría de la ideología, uno podría encontrar como tres grandes posiciones en relación con el conocimiento, tres grandes posiciones sobre, sobre el conocimiento y el poder, y cuáles dificultades hay sobre este turbo conocimiento, sobre este conocimiento entre la relación y el poder, en el marco del turbocapitalismo, que es la forma en la que Zizek se refiere al capitalismo contemporáneo. César Rendueles también usa esa expresión, a mí me gusta, ¿verdad? Es como el capitalismo turbo, es el capitalismo acelerado a top, ¿verdad? Y además la hipertrofia de los simulacros que vienen con él. El capitalismo turbo produce simultáneamente una hipertrofia del simulacro, digamos, como parte ahora ya constitutiva del mundo real. Entonces nosotros podríamos agrupar como tres grandes líneas, ¿verdad? Sobre las relaciones entre conocimiento y poder, ¿verdad? Habría una línea que sería la línea como ilustrada, más clásica, que vendría desde Kant y que continuaría hasta nuestros días con Adorno, ¿verdad? Ustedes han leído la dialéctica de la ilustración y después de Auschwitz, donde esta tradición va a encontrar que la ideología es sobre todo una distorsión cognitiva, resultado de las relaciones de dominación. Vamos a estar la posición ilustrada más clásica, ¿verdad? Las relaciones de dominación distorsionan la cognición, ¿verdad? Y justamente, digamos, ese sería el aspecto central de la ideología. Y por lo tanto, la crítica de la ideología sería
digamos, una crítica lúcida de esa distorsión de los elementos que distorsionan nuestra comprensión de lo real. Por lo tanto, la posibilidad de tener, por la localización social, un acceso de algún tipo epistemológicamente privilegiado al conocimiento, ¿verdad? En un cierto sentido, a mí esa mirada, digamos, kantiana y adorniana me recuerda a uno de los cuentos de Hans Christian Andersen, ¿verdad? Que es, que también ha sido, para quienes nos gusta y quienes nos interesa la teoría de la ideología como tal, es un cuento que tenemos muy en estima, ¿verdad? Bueno, yo en general tengo muy en estima casi toda la literatura infantil. A mis 40 años me parece fantástica todo. ¿No? Como Pinocho y Los viajes de Gulliver y los cuentos de Andersen. De hecho, quiero ver qué hizo Guillermo del Toro con Pinocho al final. Espero no decepcionarme, porque la verdad Tim Burton con Alicia en el País de las Maravillas fue una completa decepción. Pero bueno, vamos a ver qué hace Guillermo del Toro con Pinocho, que es un gran cuento que todo el mundo considera un cuento de niños, pero es una gran novela, la verdad, uno de los grandes textos de nuestro tiempo, igual que Los viajes de Gulliver, igual que eh, El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, que es un cuento corto, eh, que quienes nos gusta la teoría de la ideología lo tenemos en estima. De hecho, hay un libro de Frank Hinkelambert que se llama así directamente, ¿verdad? Se llama El traje nuevo del emperador. Eh, y recuerda, ¿verdad? La historia de, bueno, el cuento ustedes lo deben conocer, ¿verdad? Y si no, deberían leérselo porque no puede ser que no lo conozcan. Eh, pero la historia remite a un emperador que es vanidoso y que no se dedica a gobernar, sino que se dedica a verse bien. Eh, y hay unos truanes que lo engañan y le dicen que pueden construir un traje eh, que tiene la capacidad de que es invisible para aquellos que son tontos o que son indignos de su trabajo, ¿verdad? Entonces, él cree en eso, les da el dinero, los truanes hacen como que están haciendo un vestido, manda al ministro primero a ver cómo es el traje, los truanes están como trabajando ahí y el ministro no ve nada y le dicen, pero vea qué bonito, no sé qué, las telas. Y él, por miedo, o no se sabe muy bien por qué, dicen, yo no veo nada, pero por si acaso voy a decir que está muy bonito. Y le dice al emperador que está muy bien, que es maravilloso, ¿verdad? Para que no cayera sobre él la acusación de que no lo veía porque era tonto o porque era indigno de su cargo de ministro. Luego van otros funcionarios del gobierno, luego va el rey mismo, el rey no ve nada, pero igual tampoco dice nada. Y hay un momento en que organizan un parade, un desfile, eh, y, y todo el pueblo al principio dice, oh, sí, qué bonito el traje, hasta que hay un niño que dice, hey, pero el emperador está desnudo, porque está el emperador desnudo en la calle, ¿verdad? Y luego pasan otras cosas que no les voy a contar para que se lean en paz. Eh, y, digamos, ese niño es alguien, digamos, ese niño sería Kant, ¿verdad? Ese niño sería Adorno. Es un niño que tiene una posición epistemológicamente privilegiada para acceder a la verdad y para decir la verdad, que es el único que no le importa que le digan que es tonto, porque a los niños les pasan diciendo que son tontos, y no le importa perder su cargo porque no tiene ningún cargo. Es decir, está en la escala más baja en la localización social del poder y el prestigio, y por lo tanto le da lo mismo porque ya está en la escala más baja. ¿Qué más le va a pasar? Eh, y eso le permite un acceso privilegiado a la verdad
que no tenían ni el emperador, ni los cortesanos, ni los truhanes, ni el padre del niño. Eso es esa posición. Habría otra posición hacia el otro lado, que sería la posición de Michel Foucault. Aquí voy a cambiar el formato de esto porque hay una parte que no puedo observar bien. ¿Verdad? Michel Foucault, que es la única vez que ustedes van a oír citado ese nombre en mi clase. Y para Foucault, obviamente, estaría como al otro lado de la intervención kantiana y adorniana y de la escuela de Frankfurt. Y Foucault va más bien a abogar por una ruptura explícita de las nociones de ideología y de cultura, digamos, ambas nociones. A él le parecerían equivocadas, unilaterales, inútiles, dependiendo de cómo se le quiera decir, porque la clave estaría en entender la forma en la que cualquier pensamiento, inclusive aquel que se presenta como crítica de la ideología, crítica de la cultura, es decir, el discurso que defendería Adorno, estaría atrapado en relaciones de poder, unas determinadas relaciones de poder y en unos determinados regímenes de verdad, y todo lo que tendríamos nosotros son universos discursivos, ¿verdad? Y en eso consistiría el verdadero pensamiento, en saber que lo que tenemos son universos discursivos y que todo discurso está anclado en relaciones de poder y en determinados regímenes de verdad. Y eso es lo que hay. Eh, Obviamente, eso implicaría un precio muy grande a pagar, que si se considera que Foucault estaba claro de que ese era el precio a pagar, pero que sin embargo le parece que era importante y por ahí va el desarrollo Foucaultiano. Porque es un precio muy grande a pagar, pero eso también creo que es lo que a Zizek le molesta, digamos, o lo que no está de acuerdo de las interpretaciones Foucaultianas y bueno, de Foucault mismo. Que se llega a conclusiones nihilistas, ¿verdad? Al final, porque entonces si todos son discursos, si todos son regímenes de verdad, entonces, ¿cómo se distingue la víctima del victimario? Si son todos universos discursivos. Que lleva a conclusiones nihilistas, ¿verdad? Y se pierde una cosa que es muy importante para Zizek, que es el fundamento y la legitimidad de la realidad social, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resuelve Zizek entonces esta tensión entre estas dos grandes miradas que tiene la filosofía contemporánea sobre el problema de la ideología, entre el, una posición, digamos, que a uno no le deja de parecer tal vez, o que a uno le podría parecer, digamos, como elitista en el sentido bueno, cómo determinar que alguien está en una posición epistemológicamente privilegiada para acceder a la verdad. Eh, Hay una respuesta que viene del marxismo clásico en ese sentido, que es lo que dice Lukács en Historia y Conciencia de Clase, que tiene que ver con el lugar del proletariado en la sociedad moderna, que es eso lo que le da un acceso privilegiado a la verdad. Eh, o, eh, pero digamos, esas tesis pueden ser acusadas de ser elitistas o de ser vanguardistas, digamos, dentro de la misma tradición marxista. O la otra es el nihilismo y la subvaloración de la importancia de la fundamentación de la realidad social como tal. Entonces, si SEC lo resuelve con,
con la siguiente interpretación, que es muy interesante, porque para él la ideología, digamos, no es una distorsión cognitiva, no tiene que ver con que la gente no entienda lo que está pasando, inclusive que no entienda en función de la relación social en la que está metida, sino que para él la ideología está inscrita ya en la realidad, y forma parte de los cimientos de la experiencia social real. Digamos, nuestra experiencia justamente en la defensa de la idea de que hay un fundamento y hay una legitimidad de la realidad social, hay que aceptar también que parte de los cimientos de esa experiencia de lo real social, es justamente la ideología, que está inscrita en lo real, ¿verdad? El ejemplo que él pone, pero pone varios en distintos momentos, es que, por ejemplo, el hiperconsumismo es muchísimo más real que el capital especulativo, que es imaginario. O sea, que las ideologías inclusive pueden ser más reales que los soportes materiales de esa ideología. Eh, y bueno, que aunque la ideología ya esté operando en todo lo que experimentamos como la realidad, sin embargo, hay que sostener la tensión que mantiene viva la crítica de la ideología, ¿verdad? Entonces, digamos que si se inclina por una tesis tensional, ¿verdad? La realidad es ideológica, el cimiento de nuestra experiencia social es ideológica, y aún así podemos tomar una distancia para mantener viva, digamos, la crítica de la teoría de la ideología. Eh, Deseo a pedir un segundito para ir al baño. Voy a ir al baño un momentito. No me... Entonces, esta es la forma en la que se resuelve este asunto. Entonces, hay una definición de ideología que es por la que es más conocido CISEC, ¿verdad? Que es la idea de que justamente está inscrito en los fenómenos sociales, pero la ideología es el regulador del horizonte de visibilidad e invisibilidad, que a mí me parece una muy buena definición, la verdad. Es lo que nos permite ver algo y no ver algo, ¿verdad? Es decir, es lo que nos permite ver violencia y no ver violencia, ¿verdad? Y también eh, es lo que estructura aquello que nos parece posible y aquello que nos parece imposible, ¿verdad? Una reforma fiscal que permita grabar a los empresarios con, no sé, con el 50% de la renta, a nosotros nos parece imposible, que eso no se puede hacer, ¿verdad? Pero ir al espacio sí nos parece posible, ¿verdad? Llegar a Marte, eh, eso nos parece posible, ¿verdad? O trasplantar un cerebro, clonar un ser humano, eso nos parece posible, ¿verdad? Pero una modificación, así sea ligera, de las relaciones sociales, nos parece imposible. Esa es una de las características eh, de la ideología en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Y siguiendo a Hegel y a Marx en eso, habla que la ideología parece tener como tres niveles, ¿verdad? Una cosa, eh, digamos que parte de las confusiones que hay sobre el concepto de ideología está asociado a que se entiende a veces tres momentos distintos y se confunden esos momentos. La ideología como doctrina, es decir, como teorías, convicciones, creencias, procedimientos. La teoría como creencia, es decir, en su materialidad, en la ideología como aparato, ¿verdad? Como iglesias, escuelas, y la ideología como ritual en el sentido de la ideología como su espontaneidad, ¿verdad? Y como su naturalización y su naturalidad. Y que son, las tres designan la ideología, pero rechazan, implican eh, momentos distintos del fenómeno ideológico. No lo podemos, ¿verdad? Okay.
Sí, esto ya. Entonces, ya para hablar propiamente del texto, el texto intenta trabajar el vínculo entre pandemia y pensamiento, que creo que nosotros deberíamos pensarlo mucho. Yo no sé si ustedes lo han pensado mucho o si es un tema que les parece interesante. No sé si la pandemia les permitió mejorar, elaborar, aumentar, poner en otro lugar las cosas que ustedes habían pensado. Eh, pero si uno lo piensa, y es una de las primeras cosas que aquí esto ya es, esta parte es un poco más autobiográfica que la parte de CISEC, pero digamos, yo lo primero que me acuerdo que pensé cuando había empezado la pandemia, bueno, primero pensé que estaban exagerando, obviamente, y luego me di cuenta que no. Eh, y y eh, la otra cosa es que hay un vínculo muy evidente, muy registrable entre la pandemia y el pensamiento. Es decir, esta experiencia, la experiencia de la pandemia o de las grandes pandemias y, y el pensamiento humano, ¿verdad? Desde muy temprano, ¿verdad? El primero, el que se citó mucho es Marco Aurelio, ¿verdad? Que escribe lo que escribe en medio de la peste, de hecho, y que es un texto que se lee en clásica, ¿verdad? Daniel Defoe es otro ejemplo, que escribe el Diario de la Peste, que es una peste que ocurre en el siglo XVIII, ¿verdad? Y escribe este libro porque él vive en medio de eso. Que Defoe es, como ustedes saben, el escritor de Robinson Crusoe y por lo tanto el que introduce en el mundo conceptual la idea del Robinson Crusoe y de las Robinsonadas, son términos que se utilizan en economía política. Luego también tenemos un amplio espectro, ¿verdad? Camus, Saramago, Sábato, todos hablan de este tipo de problemas. Menos conocido es que en la Revolución de 1830, se conoce como las Tres Gloriosas, que es el momento de desarrollo más importante del socialismo utópico francés, eh, y digamos de la democracia social francesa, que luego va a ser superada por el marxismo después de la Revolución de 1848, eh, ocurre en medio de la peste de cólera en París, ¿verdad? Y sobre eso Eugene Cabet, por ejemplo, escribe mucho. El bolchevismo también pensó mucho el problema porque hubo también la Revolución Rusa, ocurrió en medio de la peste española. Eh, y de hecho varios de los dirigentes bolcheviques murieron por la peste. Inclusive hay una frase famosa de Lenin en el peor momento de la Revolución Rusa, cuando todo el mundo pensaba que iban a ser derrotados, excepto Lenin probablemente en el mundo. Este, y él habla de que o la revolución vence a los piojos, a la plaga de piojos, o los piojos vencen a la revolución. Eh, que hubo una plaga de piojos particularmente violenta en Rusia en ese periodo. Y bueno, en general, la peste española, que fue la última gran peste que vivió la humanidad, no la última peste que vivió la humanidad, pero la última pandemia, ¿verdad? Porque una cosa interesante, curiosa de la experiencia que tuvimos durante la pandemia es que en realidad, y esto es una cosa que obviamente es muy trágica, eh, toda la comunidad científica sabía que esto que pasó en el 2019 venía y que iba a ocurrir, no se sabía con cuál virus, pero se sabía que iba a ocurrir porque nuestro siglo está, aunque siempre vamos a hablar del coronavirus, pero nuestro siglo estuvo marcado por muchas, múltiples pandemias que no terminaron de llegar a una escala global. Y como solo ocurrieron en el tercer mundo, digamos, no hubo ningún reaseguro para evitar lo que toda la comunidad científica pasaba diciendo,
que era inminente el surgimiento de una pandemia global, ¿verdad? Es decir, tuvimos el ébola, tuvimos el SARS, el MERS, la gripe aviar, ¿verdad? Por lo menos 4 en solo el siglo XXI. Y sin embargo, el desarrollo de la vacuna no ocurrió hasta el 2020, ¿verdad? Y aunque las posibilidades de desarrollarlo estaban desde el 2005, desde la crisis del SARS y el MERS en Asia y en el Medio Oriente. Entonces, ¿cuál es la relación entre el pensamiento y la pandemia? A mí me parece muy interesante justamente porque me recuerda a esta frase de Antonio Gramsci, ¿verdad? De que el viejo mundo no termina de morir y el nuevo no termina de surgir, y en los intersticios surgen los monstruos, ¿verdad? Es decir, las crisis, las grandes crisis, lo que hacen es que a ver, ¿cómo lo formulo de otra forma? La sociedad tiene una contradicción que es muy interesante, que es, pese a que desde el punto de vista, por ejemplo, de la tecnología, los cambios que vivimos son muy frenéticos y basta con ver una película de hace 20 años, por ejemplo, para que uno vea la, la variedad de cambios tecnológicos que hemos vivido en los últimos 20 años, y así vivimos nuestra relación con la tecnología, pero esos cambios tecnológicos, a diferencia de lo que dicen muchas de las personas que defienden el fetichismo tecnológico, no hacen cambiar las conciencias de las personas. De hecho, las conciencias de las personas es de las cosas que menos cambian. Digamos, en contra de lo que suponía, eh, no sé, el idealismo tipo Fichte, ¿verdad? Que consideraba la conciencia, ¿verdad? El yo que se parte en un yo como el acto fundador del, de, del proceso, digamos, de lo social. Eh, las conciencias humanas son extraordinariamente conservadoras, ¿verdad? Es de las cosas que menos cambian. Eh, y solo cambian a la luz de grandes crisis, ¿verdad? Digamos, de momentos donde es muy evidente que el orden social como tal se está resquebrajando y que no hay más opción que cambiar de mentalidad y por lo tanto de prácticas. Inclusive aún ya las prácticas han cambiado y la mentalidad va todavía muy atrás. Entonces, en ese sentido, los últimos 2 años que vivimos fueron un experimento justamente en el que muchos millones de personas cambiaron, digamos, la forma en la que veían el mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que producen las crisis. Una primera hipótesis que fue muy general, que sí se habla sobre eso en pandemia, es que la posibilidad de que de la pandemia íbamos a salir mejores personas, ¿verdad? Eh, eso me recuerda, por cierto, una gran canción de un grupo de rap muy polémico, se llama Los Chicos del Maíz, y la canción se llama Guerra Fría, que hace una burla sobre esa frase que, que dice vamos a salir mejores persianas, no mejores personas, ¿verdad? Eh, esa fue la primera hipótesis, que es justamente la idea de que una experiencia global de pandemia que implicaba afectar la vida de todas las personas de la humanidad simultáneamente iba a producir de alguna forma que lo mejor, digamos, del género humano saliera a flote, ¿verdad? Como la idea esta un poco inspirada la idea de Martin Luther King, ¿verdad? Todos llegamos a América en barcos distintos, pero ahora todos estamos en el mismo barco, como esa metáfora, ¿no? Del mismo barco y las mejores personas, ¿verdad?
eso como rápidamente me parece que todo el mundo cambió de opinión de la idea de que íbamos a salir mejores personas, porque muy rápidamente, digamos, se mostraron las formas más crudas y más en primer plano de todo lo que podríamos considerar valores no civilizados, ¿no? El egoísmo, la fuerza, el matonismo, uh, la superstición, el comportamiento atávico, ¿verdad? Eh, porque la crisis se solucionó, como se solucionan casi todas las crisis mundiales que hemos tenido, se solucionan por la vía del imperialismo, es decir, sobre la vía no del mercado, sino del Estado, es decir, de la centralidad que tuvo el Estado y la razón de Estado, sobre todo el expendio masivo de gasto público de los principales estados del mundo, primero para producir la vacuna y luego para paliar las, los efectos de la crisis, los efectos del parón de la economía, como la huelga general de hecho que hubo en la economía, del empobrecimiento masivo eh, y, de, y de los efectos de la enfermedad, de la muerte, sin más, ¿verdad? Entonces vimos el desarrollo masivo del gasto público, vimos una manifestación que sigue hasta nuestros días, muy notable de imperialismo de vacunas, ¿verdad? Es decir, de hiperconcentración de las posibilidades de vacunar en los países ricos y en las zonas ricas y de absolutamente ninguna posibilidad de vacunar en las grandes poblaciones del tercer mundo, ¿verdad? Eso solo con la voluntad, ya ni siquiera pensando las relaciones de las personas con la vacuna. Entonces, vimos la reaparición de la hipercentralidad del Estado, es decir, ya nadie, eh, creo que sensato, habla de la necesidad de achicar el Estado, ni de la obsolescencia del Estado o de la posibilidad de reducirlo al mínimo, ¿verdad? Y quienes lo hacen sobre la base de un cinismo muy grande que es reducir el Estado, excepto en los factores que son determinantes para que la economía siga funcionando. Eh, entonces, esta centralidad del Estado y la razón de Estado, porque también la forma en la que se resolvió la pandemia fue cada Estado grande resolvió a su manera, ¿verdad? Estados Unidos produjo su vacuna, Alemania produjo su vacuna, Rusia produjo su vacuna, China produjo su vacuna. Eh, Muy interesantemente, Francia no produjo su vacuna, lo que es hasta nuestros días motivo de vergüenza nacional para los franceses, que son otro imperialismo muy importante en el mundo contemporáneo. Y obviamente, para nosotros que estamos haciendo esta discusión en el tercer mundo, la irrelevancia absoluta de América Latina en la posibilidad de producir vacunas, salvo el caso cubano, que es el único país que se animó a intentar producir su propia vacuna, pero el resto de América Latina, los países más grandes de América Latina, eh, Brasil, Argentina, México, pues no pintaron nada, ¿verdad? En esa localización y obviamente refuerza la idea del imperialismo, ¿verdad? Como concepto. Eh, leemos lo que escribe CISEC a una cierta distancia, porque han pasado 2 años. El resultado final de la pandemia hasta nuestros días es al menos 6 millones de muertos, creo que son 8.000 en el caso costarricense, que no es poca cosa. Es bastante más, es el doble de la gente que murió en la guerra civil costarricense. Pero quienes estudian esos temas y quienes trabajaron en la producción de la vacuna dicen que sin la vacuna probablemente hubieran sido unos 26 millones de personas, es decir, que hubiera más o menos igualado el efecto que tuvo la peste española en el mundo.
Eh, y si se medita sobre toda una serie de problemáticas que ocurren durante este periodo, obviamente uno, la relación entre la vacuna y el autoritarismo, que fue fuente de debate en el tercer foro, por cierto, que fueron las intervenciones, no me acuerdo, creo que Saitami y Eva hablaron en ese sentido, ¿verdad? Eh, digamos, el uso, digamos, de la fuerza del imperio de la ley y de la fuerza del Estado y de la policía para garantizar el toque de queda en los países que hubo toque de queda. Mi humilde opinión, que esto probablemente puede caer mal, pero esto es la opinión del profesor. A mí me parece que en el caso costarricense no hubo tal cosa, ¿verdad? Es decir, las prohibiciones estuvieron súper localizadas y sobre todo fueron particularmente rudas en poblaciones empobrecidas, ¿verdad? Sobre todo trabajadores nicaragüenses. Pero bueno, el Estado en general, el Estado costarricense en general mantiene una especie de estado de gueto con las poblaciones nicaragüenses. Pero en el mundo, digamos, sí hubo claramente, digamos, un tratamiento de reforzamiento del poder ejecutivo, del poder del ejército, del poder de la policía durante el periodo de sitio. Digamos, y hubo ejemplos donde fue muy notable China, probablemente el más notable de todos, eh, que sigue hasta nuestros días, por cierto, esa situación. Luego, el debate sobre las relaciones entre la mercancía y la vida, ¿verdad? O como apareció en el mundo costarricense, la tensión entre la economía y la salud, ¿verdad? O de buscar el equilibrio entre la economía y la salud, como lo presentaba en la Cámara de Empresarios, que justamente ponía atención esa relación, la relación entre la mercancía y la vida. La tensión del negacionismo, ¿verdad? Es decir, el efecto del surgimiento de corrientes que consideraban que primero hubo negacionismo del virus, de la existencia del virus, y luego hubo un negacionismo de las vacunas, en el sentido eh, de la oposición, digamos, al uso de las vacunas por distintos medios. Hubo países donde eso fue más militante y más intenso, como curiosamente en Europa, que es la cuna de la civilización, lo cual nos recuerda, a mí esa parte me recordó mucho lo que decía Adorno sobre después de Auschwitz, que en Francia, Holanda, Alemania, Estados Unidos, eh, hubo una militancia muy vocal, digamos, del negacionismo. En Costa Rica hubo, pero no fue tan vocal en general, digamos, el país por lo que fuera es un país que está a favor de la vacunación. Todavía yo no he visto, o sea, he visto análisis médicos sobre eso, no he visto ningún análisis más en el terreno de la psicología o de la filosofía o de la sociología, que sería interesante si alguna vez alguien hace eso, de porque en general aquí hay una aceptación con la vacunación. De hecho, el semanario Universidad hace 2 semanas informó que pese a que las medidas sanitarias están formalmente todas levantadas en el país, no queda ninguna, la mayoría de la población sigue usando medidas de protección, sigue usando mascarilla y eso. Que el semanario lo coloca en el 82%, lo cual es llamativo, que ese sea el comportamiento. El semanario da la cifra, pero no intenta una explicación más alargada, obviamente, porque además es una nota de periódico. Y obviamente también está el dilema sobre las relaciones entre la violencia y la naturaleza, ¿verdad? Es decir, la reflexión sobre que el virus es producto de las relaciones violentas que nosotros establecemos con la naturaleza, de las relaciones violentas que nosotros establecemos con la industria cárnica, con la producción de carne, con los animales no humanos, que ya había habido un primer brote en ese sentido, que la gripe porcina y la gripe aviar. Todo esto está, por cierto, maravillosamente descrito
en los libros de Mike Davis, El monstruo toca la puerta. Es un autor que es un sociólogo, no es un filósofo, es un sociólogo, pero es uno de los, para mí, es uno de los pensadores más vigorosos y más interesantes del mundo contemporáneo. Si alguna vez pueden leerlo, no duden en hacerlo. Tiene un libro maravilloso, se llama Planeta de Ciudad Miseria, del año 2004, que es el libro con el que yo lo conocí. Pero justamente, digamos, aquí habría una reflexión más en la clave ecologista, de creacionista, que tiene que ver con la relación con la naturaleza, con el momento en el que el parón de la economía permitió reflotar o la reaparición de especies silvestres donde ayer no estaba. Eh, el hecho de que, bueno, todavía no se sabe muy bien, pero una de las hipótesis es que el virus se transmitió de un murciélago a un pangolín y que las redes y del pangolín a los seres humanos, y que las redes, digamos, de exportación y de caza ilegal de animales, y la invasión de los seres humanos a zonas de la naturaleza a las que no habíamos llegado nunca, eh, fueron las que permitieron el desequilibrio que produjo el virus, ¿verdad? Y eso va desde una reflexión más del ecologismo profundo, en la clave nosotros somos el virus, a una mirada también que justamente con la metáfora que utiliza Zizek de Wells, en el sentido de que parecería que hay una reacción que emula la reacción del planeta Tierra con los marcianos, ¿verdad? En la Guerra de los Mundos, después de que los marcianos han invadido el planeta y lo tienen dominado y ninguno de los artefactos con los que estábamos preparándonos para pelear surten efecto, lo que derrota a los marcianos es la más humilde de las criaturas de Dios, que Dios en su infinita sabiduría ha puesto en la tierra, eh, con la definición socialista cristiana de Wells, que él era un socialista cristiano, eh, que son los virus, ¿verdad? Entonces ahí aparecería esa tensión, ¿verdad? Eh, Hace una reflexión sobre el amor, que es una cosa que Zizek y Badiou hacen con alguna frecuencia, eh, porque para ambos autores el amor sigue siendo eh, relevante. Eh, es decir, el amor, la política, la verdad, siguen siendo los temas fundamentales de la gran filosofía. Eh, y en el caso específico de Badiou, el amor es un acontecimiento, igual que la revolución o que una revolución científica, ¿verdad? Es decir, es algo que cambia el orden de los posibles, ¿verdad? Eh, y justamente, si se hace esta reflexión sobre, bueno, sobre cómo el distanciamiento corpóreo incluso fortalece la intensidad de nuestro vínculo, ¿verdad? Es decir, justamente de las personas que más amamos y que más queremos, de las que nos distanciamos, ¿verdad? Eh, y ya eso es una especie de paradoja, que se suma a la paradoja en sí misma del amor, ¿verdad? Que es el enigma milagro del amor, para entenderlo como lo entiende Zizek, en eso se apoya un poco en la interpretación cristiana. El amor hace que alguien sea parte de la identidad de uno, pero esa parte hace que uno sea nosotros, por lo tanto, pero ese nosotros hace que el otro sea parte de uno, eh, pero ese milagro no se puede comprender, es un enigma para los dos. Es decir, cómo es que esa persona llegó a ser parte de mi identidad, ¿verdad? Eh, y es justamente en esa relación donde se remacha un segundo enigma, que es cómo no tocarse,
de mantenerse alejado, se transforma en la señal del amor, ¿verdad? Y bueno, la otra gran pregunta, que es si aprendimos algo o no de toda esta historia, ¿verdad? ¿Aprenderemos algo? Pregunta Zizek. Y señalando a Hegel, bueno, dice, lo único que sabemos muy bien de la historia es que no aprendemos nada de ella. Bueno, eh, no sé, han estado muy callados hoy. ¿Dudas, preguntas sobre CISEC, intervenciones, insultos? Nada, están vivos. Hagan así para saber que están detrás de la pantalla. No hay dudas. Ya el cierre de semestre está afectado. Uy, ¿qué pasó? Ah, qué raro. Se me fue momentáneamente la pantalla. Bueno, si no hay preguntas, dudas sobre CISEC, nos vemos el otro martes para discutir el mensaje a los jóvenes. Esperemos que los jóvenes digan algo sobre el mensaje a los jóvenes. Eh, y, y luego el foro. ¿Sí, Edgar? No te escucho, Edgar. ¿Soy solo yo? ¿Alguien le escucha a Edgar? Ah, ok, ya. ¿Profe? Sí, adelante, Edgar, ahora sí te escucho. Ok, es que tenía los audífonos puestos. Ujú. Seguro no sirve el micrófono. No, que solo terminé con una duda de eso último que mencionaba de Zizek, de por Ujú. qué él termina como con esta visión tan positiva de la pandemia, digamos, y si en realidad la distancia corporal, y ese puede ser uno de los efectos que tiene, como en círculos más inmediatos, pero yo siento también como que ha sido, no sé, como un instrumento que ha funcionado para tenerle miedo al otro, ¿no? Y se ve muchísimo como en las calles, en la propia experiencia, ¿no? Cuando uno pone en perspectiva cómo la pandemia ha cambiado pues, la socialización de uno o tal, y el cuidado de este, ¿no? De poder acercarse como uno probablemente lo hacía antes de la pandemia, creo que también eso ha sido como impactado, ¿no? Entonces me parece como curioso que no sé si eso será como la totalidad de la propuesta de Sisi, pero ¿por qué lo verá como en términos tan positivos? Es Y una no como buena ese otro pregunta. lado, esa otra vertiente. No sé si alguien más, algún otro filósofo estará como hablando de eso que tenga en mente, que creo que me interesa incluso para desarrollar para el foro. Sí, bueno, en Sopa de Wuhan está el desarrollo de varias gente más. Y sí, eso es una reflexión muy interesante, ¿verdad? Porque, bueno, primero porque se ancla en una cosa interesante en general en la historia, que es las sociedades modernas son sociedades que tienden un poco a la anomia, ¿verdad? Es decir, son sociedades individualistas, ¿verdad? Es decir, nosotros no tenemos lazos comunitarios intensos en nuestras vidas, eh, salvo algunas poblaciones específicas, ¿verdad? Como los pueblos indígenas, sí. Eh, pero en general, digamos, las sociedades modernas no tienen lazos comunitarios fuertes, no tienen relaciones socialmente densas, eh, o casi no tienen. Entonces ya está eso de entrada. Pero claro, la pandemia, pero digamos, esa distancia que en general tenemos siempre con la gente, eh, durante la pandemia se transformó en una norma legal, que eso no había pasado. Eh, y yo sí creo que los primeros textos de Zizek son, yo concuerdo con vos, son demasiado optimistas con el efecto de la pandemia. Yo creo que hubo una valorización de él por ese lado, por el lado de, creo que tiene que ver con, primero con que es europeo, creo que es mi primera valorización, porque en Europa se toman medidas muy enérgicas, digamos, se toman medidas que él en burla dice que
en burla y en serio, un poco broma, un poco en serio, que son medidas de comunismo de guerra, ¿verdad? Como la nacionalización de los hospitales, por ejemplo, o la inversión en el gasto público o la recontratación masiva de personal, ¿verdad? Eh, es decir, parecían medidas que apuntaban, digamos, a que iba a aflojar la primacía del neoliberalismo, del libre comercio, de la privatización, digamos, de la vida como tal. Es verdad que los estados actuaron así, en Europa sobre todo, en un primer momento, pero luego creo que ya conforme uno fue viendo cómo se desarrolló la pandemia, por eso yo decía que a mí me recordaba un poco como esa burla que hace Marx sobre la ideología alemana. Es decir, esa es una posición muy del puro inicio de la pandemia. Conforme la pandemia se fue desarrollando, las hipótesis, digamos, de CISEC a mí me parece que se fueron mostrando limitadas, ¿verdad? Por ejemplo, la idea esa de salir mejores personas. Yo no creo que saliéramos mejores personas. Yo creo que la pandemia lo que hizo es que proyectó lo que cada uno es de manera aumentada. Es decir, las personas que son solidarias durante la pandemia fueron más solidarias, sin duda. Y las personas que son egoístas durante la pandemia fueron más egoístas, ¿verdad? No. Incluso en términos como más sistémicos también. Creo que hay como algo interesante, ¿no? Como que más bien vino a potenciar o afianzar muchas de las dinámicas que ya estaban. Y creo Sí, claro. que lo veo como en varios procesos urbanos, que es un tema como que me interesa. Que ya por sí, no sé, como toda esa tendencia de acercar los espacios públicos, ¿no? Y sacar Ujú. a las alteridades, ¿verdad? Que los vendedores ambulantes, los indigentes, las personas sin techo, bueno, habitantes de calle, digamos, en Ujú. general. No sé, como toda esa dinámica es como muy fuerte también, como pudo haber afectado, ¿no? Entonces lo pienso como, en, digamos, un contexto más local en Costa Rica, como en esos términos, pero incluso global, ¿no? Como un poco con esa cuestión del imperialismo que menciona, que vino a reafianzar y resaltar procesos, incluso, no sé, acumulación de capital o tal, y más con las crisis económicas que vienen encima, ¿no? Después, que es como todo Sí. otro tema. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, claro, digamos, potenció mucho de lo peor de nosotros, ¿verdad? O sea, las cosas que ya estaban muy mal, las potenció. Eh, y sí, efectivamente, hubo gestos importantes de solidaridad y así, pero en gente que ya era solidaria, ¿verdad? Yo sí lo que creo es que cambió la forma de vida de las personas, fue un cambio brusco en la forma de que las personas vivían. Y eso normalmente le abre la cabeza a la gente, ¿verdad? Para un lado o para otro. Pero digamos, la idea de que íbamos a salir de alguna forma mejores personas, a mí no me parece ingenuo, me parece muy del principio de la pandemia. Digamos, muy rápidamente se dio cuenta que no íbamos, que más bien parecía lo contrario, ¿no? Que no lo contrario, sino que lo que se hacía era que se magnificaba los rasgos que ya las personas tenían, ¿verdad? Incluso se Eso, hablaba mucho como, no sé, como el fin del capitalismo y tal, ¿no? Como eh, en muchos sentidos, como con ese breakdown que hubo ahí, donde todo el mundo se encerró y toda la ciudad como que mermó su actividad y se desaceleró por un momento todo, ¿no? Como que se dio como otro horizonte posible de las cosas. Y fue pucha, como ya en esta cuestión post-pandemia, que es como rara la palabra, ¿no? Porque no es como que pasó, sino como que todo no sé, se reestructuró de alguna manera. Es difícil, ¿no? Como ver eso, que tal vez pensábamos, incluso yo pensé, ¿no? Como que hacer un cambio importante en ese sentido más optimista, pero bueno, como que mucho que reflexionar, bueno, ya no me extiendo más, ya no me extiendo más, también por ahí. no, pero es un tema muy interesante para trabajar en el ensayo y eso. Y creo que el optimismo tuvo que ver con eso, que es un periodo primero que está en Europa. Entonces, él está pensando mucho en las medidas europeas. Creo que la crisis en América Latina fue más brutal, ¿verdad? Porque fue más, en algunos lados, muy autoritaria,
en algunos lados negacionista y en otros lados resuelta, digamos que más bien mostró los efectos de años de financiamiento del sistema público de salud de América Latina. Entonces era imposible de paliar la crisis, ¿verdad? Es decir, los sistemas fueron nada más desbordados y se hizo lo que se pudo y se salvó a quien podía pagárselo y a quien se pudo un poco. Y así, me parece. Entonces sí, concuerdo con vos que esa primera mirada es un poco optimista. Bueno, son las 11. Voy a parar la grabación aquí.